Señor Jesús Marzán, muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar en Más Allá de lo que Vemos. Gracias por formar parte de esta segunda temporada y gracias por ser usted la primera persona de nacionalidad peruana en participar en este programa. Es un honor ahora contar con su país en el panel de invitados de Más Allá de lo que Vemos. Bienvenido y muchísimas gracias. Gracias, Ixel Marcano. Bienvenido y feliz de estar contigo para hablar un poco de los temas sobre educación y voluntariado. Jesús, ya que tú coordinas todos estos trabajos de voluntariado, ya que coordinas una institución, ya que tú como presides como docente toda esta labor que nosotros vamos a tocar el tema el día de hoy, cuéntanos sobre tu institución que se llama Liderazgo Social Perú. A ver, te comento, Activismo Social Perú es una organización juvenil que nace en el año 2015, ¿correcto? Con jóvenes que se animan a hacer algún cambio en el tema y aportar el desarrollo sostenible. En un principio la organización tenía como esta consigna de aportar al desarrollo sostenible enmarcado a los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, y trabajamos distintas formas, actividades que iban vinculadas a los ODS. Pero ya en el transcurso de los años, nosotros ya tenemos 7 años que ya venimos trabajando como organización de la sociedad civil, hemos ido como cambiando un poco la forma y el objetivo, las áreas temáticas a las que aportamos, ¿no? Al principio, como era este tema de desarrollo sostenible, ¿no?, enmarcado a estos objetivos, ¿no?, de una diversidad de actividades, y hoy en día un poco es solamente ya nos enfocamos en el ODS número 4, que es educación de calidad, y tenemos como 3 áreas temáticas. Entonces, a partir de ello es que todas las actividades, proyectos, programas se enmarcan dentro de estas líneas de acción, ¿no? Y bueno, por lo general empezamos como un grupo de jóvenes, ¿correcto? Hoy en día hay personas que también ya no son literalmente tan jóvenes que digamos, pero también han pasado por este proceso y bueno, ahora como hemos crecido, actualmente estamos compuestos por 25 ciudadanos, ciudadanas, ¿no? Que son no solamente de aquí, de donde yo vivo, del Callao o de Lima, sino también están en provincias también, ¿no? Y que hacen una labor de voluntario desde la virtualidad. Entonces, la organización como ha crecido en todo este tiempo. De hecho, si ahorita saco como un reencuentro de cuántos voluntarios han pasado por la organización, habrán sido como unos 150 por ahí que han pasado y que han dejado con su trabajo, con su talento, con sus conocimientos también para este tema de poder contribuir en la educación del país, ¿no? Específicamente, ahorita nosotros tenemos incidencia en Callao, pero también a lo largo de los años hemos tenido como participación en Lima, en Ancash, en Apurímac, ¿no?, y en otras regiones del país también. Entonces creo que eso es algo súper importante también que tendríamos que comentar, ¿no?, del impacto que estamos causando. De hecho, la visión que tenemos al año 2025 un poco es poder expandirnos en otras regiones, poder llegar a otras regiones del Perú, ¿no? Durante todos estos años, ¿quiénes han formado parte de la organización? Te lo pregunto porque conozco tu organización en contacto directamente contigo por un amigo venezolano que hoy por hoy forma parte del grupo voluntariado y los trabajadores de lo que es Activismo Social Perú. Pero ¿es la primera vez que tienen personas de otra nacionalidad dentro de la organización o durante todos estos años han venido realizando un trabajo en conjunto que puedan pues formar parte de lo que es esa cultura latinoamericana como tal? Claro, de hecho, al principio, como empezamos, ok, se creó la organización en el Callao, entonces como provincia constitucional empezamos jóvenes chalacos, pero luego es como, ok, los de Lima también se sumaron, luego hubieron personas de provincia, y como tú bien lo has dicho, Ixel, también hay personas
que son de otros países que han pasado por activismo también. Entonces, hace 2 años tuvimos como un apoyo, parte de labor voluntaria de un amigo, colega en Argentina, que estuvo como apoyándonos un tiempo, y ahora está Joel, que es de nacionalidad venezolana, ¿no? Y que también está aportando. Entonces, como somos muy diversos, yo lo diría esa palabra, ¿no? Somos muy diversos, a nivel también de interculturalidad también, porque hay personas que son quechohablantes, por ejemplo. En nuestro país, por ejemplo, se habla una diversidad de lenguas, y una, por ejemplo, de las voluntarias domina el quechua, por ejemplo. Entonces, somos como que una gama de diversidad multidisciplinarios también, porque los jóvenes voluntarios que son de diversas carreras, ¿no? De diversas especialidades, no solamente hay educadores, hay administradores, hay contadores, hay trabajadores sociales, en fin, una diversidad de carreras que en conjunto trabajan por el tema educativo y por el propósito que tenemos nosotros como organización, que es poder impactar a 10.000 estudiantes, ¿no? Que se encuentran en estado de vulnerabilidad, ¿no? Entonces tenemos como ese foco y obviamente el trabajo que se viene realizando de forma articulada, organizada, ¿no? De una u otra manera es resultado de ese trabajo colaborativo, de ese trabajo en equipo, de ese trabajo multidisciplinario que suma a los proyectos y que le da un enfoque también distinto, porque que tú lleves un proyecto educativo con miradas de diferentes profesionales es bien satisfactorio, ¿no? Porque los resultados también son distintos, las metodologías son distintas y vamos como co-creando. De hecho, algo que nos diferencia de otros voluntariados es que nuestras metodologías son propias, son metodologías creadas por nosotros mismos. Nosotros, como tenemos dentro del área de proyectos educativos como una etapa de planificación de nuestros proyectos, de nuestros programas, y todo es como, ok, vamos a crear esto, porque es un público nuevo, distinto, no le podemos dar lo mismo, tenemos que ver en base a sus necesidades, un diagnóstico. Entonces, mapeamos toda esa diversidad de cosas y co-creamos la metodología más adecuada para desarrollar ese objetivo que queremos lograr. Jesús, ¿cómo y cuándo decidieron hacer énfasis solo en esas 3 temáticas que describe en sus redes sociales lo que es su organización, que es la educación para la ciudadanía, la promoción de la lectura y la participación juvenil? ¿Por qué solo esas 3 y cuándo lo decidieron? Justo nosotros el año pasado, dentro de la planificación y la nueva mirada, y tuvimos un nuevo ingreso de voluntarios el año pasado y dijimos, ok, cada vez que se suman voluntarios, bueno, el año pasado se sumaron como 10 voluntarios más a la organización y dijimos, es necesario también poner esta mirada de cuál es el propósito que tú tienes al formar parte de una organización juvenil, ¿no? De labor altruista. Entonces dijimos, ok, este es nuestro propósito como organización, pero también tenemos propósitos individuales, ¿no? Que también pueden sumar a esta visión colectiva. Es en ese sentido que, como parte de las actividades de planificación, ya se cumplía este nuevo rediseño de visión que tendríamos que formular como organización para el año 2025, y dijimos, ok, dentro de los procesos de formulación de visión es necesario pues poder involucrar a todos los voluntarios, porque todos tienen una mirada distinta de lo que queríamos lograr de forma colectiva. Creo que de esa manera también involucras a él o la voluntaria en estos procesos, ¿no? Entonces, decidimos como que, ok, todos, o sea, todos, ¿no? Pensemos qué queremos lograr. Tenemos estos insumos, hemos logrado esto, pero ¿hacia dónde queremos ir y qué queremos lograr? ¿Qué exactamente queremos trabajar? ¿No? Entonces, ya con la lluvia de ideas, ¿no? Con el debate, con el análisis, ¿no? Y luego de poder palpar estos lineamientos estratégicos, decidimos tener estas tres áreas en específico identificadas con las actividades que ya habíamos trabajado anteriormente, pero ya siento más como en específico, porque creo que a lo largo del camino te vas dando cuenta de que es necesario poder ser más específico para ya luego concursar, ¿no? En algunas organizaciones y ganar fondos concursables. Es en ese sentido que decidimos, ok, que sea educación para la ciudadanía, que sea el tema de la promoción de la lectura y la participación juvenil como eje estratégico, ¿no? Entonces,
Esas son las tres áreas temáticas que nosotros trabajamos y abordamos. Ahora, estas tres áreas de las que acabas de hablar forman parte del programa Aprendamos Juntos. Claro, por ejemplo, educación para la ciudadanía, dentro de esta línea estratégica es que se enmarca el programa Aprendamos Juntos, que conlleva una diversidad de proyectos que son talleres. Entonces, como tú sabes, cuando hablamos, por ejemplo, si comenzamos a explicar un poco esta mirada de, ok, como país, como organización, ¿qué podemos aportar al país? Tenemos que estar enmarcados a nivel internacional y a nivel nacional. Entonces, nosotros como Activismo Social Perú tenemos dos claros ejemplos de como normativas internacional y nacional, como es el tema de los objetivos del desarrollo sostenible, que dice, ok, aportamos a los objetivos del desarrollo sostenible, pero enmarcado al lado de ese número 4, que es educación de calidad. Eso es a nivel como internacional. De esa manera, nuestro aporte va directamente hacia ese objetivo. Luego dijimos, ok, a nivel nacional, enmarcados en qué vamos a aportar, y nosotros lo enmarcamos ante el Currículo Nacional de la Educación Básica Regular, por ejemplo. Entonces, enmarcado en esta política de la educación básica regular, es que nosotros aportamos, ¿no?, en mejorar competencias en los estudiantes, niñas, niños y adolescentes. Ok, luego de esto, aquí a nivel ya nacional, nos pasamos a nuestra visión, porque la visión tiene que coadyuvar a esta visión macro, ¿no?, que te he mencionado, y dijimos, ok, tenemos que englobar a estas tres líneas de acción, ¿no?, que es educación para la ciudadanía, que es el tema de la promoción de la lectura y la participación juvenil. Pero cada línea de acción conlleva programas en específicos que aportan a esa línea de acción. Una de ellas es el programa Aprendamos Juntos. Y como tú sabes, los programas están conformados por proyectos, ¿no? Y los proyectos ya vienen a ser en palpable, ¿no?, en actividades y en tareas muy en específicas. Entonces, todo tiene un sentido, no es que se hacen las cosas por hacer, sino lo más mínimo, desde que tú, por ejemplo, vas a dictar un taller o elaboras un flyer, por ejemplo, el equipo de comunicaciones, o haces una reunión de integración, el equipo del área del talento humano, ¿no?, conlleva a estos lineamientos estratégicos, dan ese aporte, ¿no? Entonces, en Activismo Social Perú sabemos de que cada actividad, cada tarea es súper importante para lograr estas líneas de acción que por ende ayudarían a esta visión como país que se quiere en temas educativos y a nivel también internacional. Entonces, respondiendo como a tu pregunta, es eso, el programa Aprendamos Juntos está enmarcado dentro de la línea estratégica de educación para la ciudadanía. Ahora, cuando estuve investigando un poco sobre lo que es la organización, toda la labor que ustedes realizan, leí algo en su página de Facebook que dice que su organización quiere continuar movilizando y acortando las brechas educativas para que más niñas, niños y adolescentes puedan acceder a una educación de calidad de forma gratuita. Teniendo esa frase que es muy clara, muy precisa, muy directa, explícanos un poco cómo se maneja el sistema educativo en Perú. Ok, correcto. Partiendo de lo que tú comentas, por ejemplo, nace a partir de una problemática, eso que has mencionado. En el Perú, por ejemplo, en nuestro país, 8 de cada 10 niños no acceden a una educación de calidad, según el Ministerio de Educación en una investigación que se hizo en el año 2017. Es en ese sentido que, enmarcado ante un sustento, ante una información que te bota estos datos estadísticos, ¿no? Es impresionante saber y es preocupante, alarmante saber que solamente 2 de cada 10 estudiantes acceden a una educación de calidad, ¿no? Entonces, en ese sentido es que dijimos, ok, si bien es cierto, el Estado, dentro de sus políticas educativas, pueden aportar o aportan o deberían de aportar, ¿no? Pero también entendemos la necesidad de que la sociedad civil organizada, ¿no?, también pueda aportar a estas políticas educativas desde el voluntariado. Es en ese sentido que los proyectos que se realizan enmarcan, ¿no?, dentro de esta contribución de mejorar las competencias en temas, por ejemplo,
no sé, pues de matemática, de comunicación, competencias comunicativas, competencias matemáticas, competencias artísticas, competencias sociales o de habilidades blandas, por ejemplo. Entonces, todo va como enmarcado dentro de esta problemática que te cuento, ¿no? Suscita en este tema de que, ok, no solamente el Estado, ¿no? Tiene la responsabilidad, sino también nosotros como ciudadanos tenemos esa corresponsabilidad de poder aportar a esta problemática, ¿no? De contribuir a mejorar y reducir las brechas educativas. Y ahí viene lo que habías comentado tú, que es como también parte de nuestra visión, ¿no? Poder un poco reducir las brechas educativas. De hecho, nosotros en nuestros programas tenemos como una preevaluación, un diagnóstico cuando entramos a tallar a la comunidad o empezamos un proyecto, y luego al finalizar tenemos como otra evaluación para saber un poco en cuánto hemos acortado estas brechas, ¿no? Porque claro, de nada vale que vayas a un lugar o hagas un proyecto si no, después de todo, no muestras resultados, sino cómo saber el impacto que has tenido, por ejemplo. Entonces, en ese sentido es que nosotros primero lo llevamos de manera, lo cuantificamos y vamos a ir colocando ciertos con indicadores, cuánto estamos contribuyendo como organización en eso que queremos, que se menciona de acortar las brechas, disminuir las brechas. Si no, pues todo queda gaseoso y como que no se puede cuantificar, no se puede. Entonces, nosotros, al menos como organización, sí tenemos como eso bien parametrado, ¿no? De saber, por más poco, o siempre hay un avance, ¿no? De hecho, siempre va a haber un avance, pero es importante que las organizaciones puedan cuantificar estos procesos, ¿no? De resultados también. Así que eso como respondiendo un poco a tu pregunta. Jesús, ¿y existe la educación pública en el Perú? ¿O estamos hablando de un solo nivel educativo privado, semiprivado? ¿O si de alguna u otra forma existen esas variaciones de educación dentro del Perú? Ok, dentro del Perú, o sea, como creo que la mayoría de países, ¿no? Ahí existe una educación pública, hay una educación privada, también hay una educación como también mixta, es decir, es pública, pero con apoyo, por ejemplo, del sector privado también, ¿no? Y sí, efectivamente, es muy diverso el tema, pero la mayoría de estudiantes no acceden a una educación privada, porque una educación privada es una educación privilegiada también. Tienes que tener tus recursos económicos para poder costearte una educación privada, que entre comillas supone una mejor educación, ¿no? ¿Verdad? Que en relación a la educación pública, pero que después de todo la idea es cómo mejoramos o cómo acortamos estas diferencias entre el tipo de educación que yo doy, en la pública, la privada o ya sea la mixta, ¿no? Entonces nosotros cuando estamos enfocados más a poblaciones vulnerables, que en su totalidad van a escuelas públicas, ¿no? Y es más, tenemos a niños que ni siquiera van a la escuela, o sea, que no van a la escuela y que se les corta este derecho que tienen, según la Constitución, a recibir y ser parte y ir al colegio, por ejemplo. Entonces, también estamos atendiendo a un grupo de niños que no van al colegio, ¿no? Entonces, eso también es como una alerta, y cuando nosotros nos invitan, por ejemplo, a diferentes espacios, ¿no? Del Estado, donde incorporan a la sociedad civil para hablar, indicamos eso, ¿no? De que hay niños todavía, ¿no? De que no se le está haciendo evidenciar y respetar este derecho que tienen, que es la educación. A la educación pública, pero también de calidad. A una educación que sea igualitaria, a una educación que sea por igualdad de condiciones para ellos también. Entonces, también como un poco venimos como reflexionando qué podemos hacer, pero desde la práctica, no de decirlo nada más, sino desde in situ, cómo estamos nosotros percibimos la situación y a partir de ello qué podemos recomendar también, ¿no? Entonces, eso, en el Perú es de esa manera, ¿no? Pero como en la mayoría de países latinoamericanos, la educación pública es paupérrima, ¿no? Falta mucho todavía que trabajar a nivel de modificación de los currículos nacionales, por ejemplo, de la enseñanza que se le está dando, capaz también de la práctica docente. Hay docentes que, por ejemplo, ya se ha como, hoy en día es el enfoque por competencias, por ejemplo, dentro de la educación básica regular, ¿no? Donde se trata de desarrollar competencias en el estudiante, tratar de que eso que me enseñas tú como docente me pueda servir en mi vida diaria,
porque ¿de qué me vale que tú me enseñes una fórmula matemática si esto, pues cuando yo salga del colegio, no me va a servir? Pero es muy distinto que se le dé una educación significativa, una educación que realmente sea, ok, lo que tú me estás dando, ¿no? Me está ayudando para yo desempeñarme y desarrollarme en la vida, y que esto conlleva al ejercicio de mi ciudadanía. Porque si bien es cierto, no hay que quitar este foco de que la educación, ¿no? El fin supremo de la educación es convertirnos en buenos ciudadanos, ¿no? En ciudadanos competentes, en ciudadanos libres, en ciudadanos que podamos decidir, ¿no? Que podamos tomar decisiones, que podamos involucrarnos en nuestra comunidad, que podamos también ver esa mirada de decir, ok, también puedo aportar a mi sociedad. También tengo, si bien es cierto, tengo derechos, pero también tengo deberes, ¿no? Y estas competencias hacen, ¿no? Que yo me desempeñe de una manera súper bien y que genere bienestar. Entonces, un poco la mirada es eso, ¿no? Es poder seguir desarrollando competencias. Muchos docentes, por ejemplo, aún se han quedado en esta mirada de solamente una educación más como de contenido, ¿no? Es como, ok, toma, apréndete esto de memoria y ya listo, te tomo un examen de cosas literales, ¿no? Y no te ayuda mucho a analizar, a pensar, ¿no? A descubrir, a que tú plantees soluciones, por ejemplo, distintas. Creo que el cambio educativo que está evidenciando ahora el país, en este caso Latinoamérica y también el Perú, es distinta también, ¿no? Ya son otros retos. Y hoy en día, más con esta etapa que hemos vivido de la pandemia, se ha agudizado esta problemática y en vez de reducir las brechas educativas, existen muchos estudiantes que han dejado las escuelas, ¿no? Hay una alta deserción escolar, por ejemplo, y que recién ahora, como nuevamente estamos como volviendo, hay mucho todavía trabajo por hacer. Ahora, con todo esto que ustedes hacen, con toda esta labor que ya lleva muchos años, ¿cuántos años exactamente ya lleva la organización? 7 años ya, 7 años hemos cumplido este año. Ya con 7 años lanzándose a la calle, trabajando. Todos los que tenemos alguna organización sabemos el esfuerzo humano e intelectual que hay que hacer para durar 7 años de labor continua. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo se sustenta en el Perú una organización de carácter social y comunitario que desarrolla trabajos con niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad? Cuéntame cómo hacen ustedes para sustentar la organización. De hecho, al principio, como todos los que por alguna vez por la cabeza se nos pasó liderar una organización para tener un cambio en la sociedad, ¿verdad? De diferentes temáticas educativas, ambientales, culturales, en fin. Sabemos que no es sencillo, es un reto, porque después de todo involucra tiempo tuyo, el tiempo de los voluntarios, de la gente que también se suma contigo para este cambio, pero también involucra a nivel económico cómo tú gestionas tus actividades, ¿no? Y de hecho, al principio es como, ok, creo que nos ha pasado a todos, se agarra de nuestro bolsillo, pues, ¿no? No con un fin en específico, porque después de todo, somos una organización de la sociedad civil, no somos un partido político, ¿no? Simplemente queremos generar algún cambio o tenemos esta conciencia ciudadana, ¿no? De que algo podemos hacer, ¿no? Pero al principio es así. Luego va pasando el tiempo y te vas dando cuenta que no toda la vida vas a agarrar de tu dinero, pues, ¿no? Y te das cuenta de que tienes que implementar mecanismos que te hagan sostenible a la organización, a los proyectos, a los programas que tú estás liderando, ¿no? En ese sentido es que nosotros, por ejemplo, hemos empezado a realizar rifas, hemos hecho bingos, ¿no? Para poder recaudar a nivel económico dinero para seguir con los proyectos, pero algo que nos funciona bastante durante todos estos 7 años, creo que más que estas actividades como de recolección directa de dinero, el hacer una rifa o el hacer, por ejemplo, un bingo o lo que fuese. De hecho, en la última rifa ha salido como 1.000 soles de recaudación. Hemos tenido como una rifa hace como un mes y medio. Tuvimos una recaudación de 1.000 soles aproximadamente. Y eso, por ejemplo, ya tenemos como cubierto para el siguiente año o otra edición de Aprendamos Juntos, por ejemplo. Entonces, con la rifa, ¿no? Entonces, pero también que nos ha ayudado para poder sostenernos son las alianzas con otras organizaciones, con otros colectivos
creo que eso es algo fundamental, ¿no? O sea, tú solito como organización puedes hacer algo, sí, efectivamente, pero si tú te pones a generar sinergias con otras organizaciones, créeme que el impacto va a ser mucho más potente, ¿no? Es en ese sentido que, por ejemplo, solamente para darte un ejemplo, este año para el programa Aprendamos Juntos, hemos tenido la alianza con Mochila Perú, que es una organización que también trabaja el tema educativo, ¿no? Y nos han donado 25 cuentos para nuestros niños, ¿no? Para poder implementarlos nosotros. Otra alianza que hemos tenido este año es con la empresa privada, con la empresa DHL, que también fueron facilitadores de algunos espacios, que vinieron, que interactuaron con los niños. De hecho, hay también pendiente un compromiso por parte de ellos de que los niños puedan visitar la empresa también, ¿no? Y que ellos van a acogerlos con una visita guiada. Entonces, como que tienes que generar estas alianzas y ellos van a costearte la movilidad, te van a costear otras cosas más. Entonces, si tú, o sea, cuando tú realizas alianzas, ok, es un golazo porque te evitas el tema de costos, ¿no? Entonces creo que eso es algo positivo también que nos ha ayudado. Te doy como ese ejemplo del programa último que estamos ya por cerrar, pero a lo largo de estos 7 años hemos tenido alianzas con más de 20 organizaciones en Perú y como 5 organizaciones a nivel internacional que hemos trabajado como mutuamente y que al final de cabo se han logrado buenos proyectos de gran impacto. Entonces, creo que eso aminora los costos, porque a veces tú puedes requerir ciertas cosas, pero la otra organización te la puede dar, y entonces ahí como haces un match, y solamente con una alianza, tú, o sea, te dan recursos o materiales, o te dan personal para que te pueda apoyar. Entonces, es como una toma, ¿no? Porque cuando nos piden apoyo a nosotros también, nosotros, ok, vamos, y es como ok, acá todos ganamos en beneficio de la sociedad. Entonces, por eso ese tema de generar alianzas, de generar este ecosistema, pero de aprendizaje entre las demás organizaciones también es muy potente. Aparte que te nutre como persona, como profesional y a la organización, y aparte porque también vivencias otras experiencias y buenas prácticas también. Creo que ahí cualquiera gana y gana bastante. Jesús, ahora te hago una pregunta y es, ¿existen, por lo menos donde tú vives o a nivel de estado como tal, espacios de participación ciudadana donde se pueda visualizar el trabajo que ustedes realizan? El Estado brinda, por lo menos a nivel de apoyo, esos espacios de participación o ciudadano o emprendimiento o de educadores donde tú puedas pararte como líder de la organización y visibilizar todo lo que has realizado durante 7 años. Sí, efectivamente hay espacios. De hecho, a nivel, por ejemplo, regional, tenemos el Consejo Regional de la Educación del Callao, en donde justo Joel es parte de esta comisión por parte de nuestra organización, en donde él está en el eje educativo, con otras organizaciones también que mandan a sus representantes para debatir, para hablar, para accionar también colectivamente desde el espacio en temas educativos. Tenemos nosotros como esta llegada en ese espacio en donde tenemos voz y voto. También tenemos el espacio de la mesa de concertación de lucha contra la pobreza del Callao, espacio donde el año pasado justo estuve como coordinador de todo el equipo de organizaciones justo en el tema educativo y de trabajo. Entonces, también participamos y aún seguimos participando en el espacio. Adicional a ello, a nivel como más nacional, tenemos la Secretaría Nacional de la Juventud, que está adscrita al Ministerio de Educación, que es la SENAJU, en donde vas a encontrar a una diversidad de organizaciones juveniles, colectivos, que también desde sus diferentes regiones están aportando a construir un país mejor. Es en ese sentido que tenemos encuentros a nivel anual, ¿no? Al año tenemos 1 o 2 encuentros en donde todos nos juntamos y comenzamos a debatir, a hablar, se genera un diálogo de qué estamos haciendo en nuestras regiones desde el voluntariado. De hecho, yo he participado desde los 7 años he participado como 4 veces como representante por mi región Callao en estos espacios por Activismo Social Perú, en donde he podido explicar, vivenciar, ¿no? Analizar con ellos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué más se puede hacer, ¿no? Desde las diferentes aristas, diferentes áreas temáticas. Entonces,
yo pienso que en el país, al menos en el Perú, hay muchos espacios en donde uno puede participar, donde puede hacer escuchar sus voces, en donde uno puede evidenciar la problemática que desde su organización va recolectando también. No podría decir que no existe o que no se nos recuerda la participación como quizás pasa en otros países de Latinoamérica. En el caso de Perú creo que es muy distinto y sí se visibiliza, se reconoce. Nosotros hace 2 años hemos sido reconocidos en el gobierno regional del Callao por nuestro aporte y contribución al Callao, a la provincia donde nosotros estamos, por la labor que venimos realizando. Adicional a eso, la Secretaría Nacional de la Juventud también reconoce buenas prácticas en temas de voluntariado. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también reconoce. De hecho, este año va a ser la segunda edición de la premiación de estas buenas prácticas a nivel de voluntariado y que también nosotros vamos a participar. Entonces, creo que espacios de reconocimiento, pero también espacios en donde uno puede hablar, tomar, hacer escuchar su voz, existen y hay varios. Y hay varios que son muy visibles, la verdad, al menos aquí en nuestro país. Ahora, a usted como docente, a usted como ciudadano peruano, ¿qué opina sobre que exista el apoyo y el reconocimiento del Estado a estas iniciativas de educación en estos mismos espacios de participación ciudadana y a su vez haya tanto déficit en la calidad en educación pública, en comunidades vulnerables, en personas de bajos recursos, en familias que necesitan este apoyo, porque estas iniciativas como Activismo Social Perú y este tipo de organizaciones existen para trabajar en eso que hace falta reforzar desde el Estado y desde la nación. Entonces, ¿no te parece como un poco desnivelado a usted como ciudadano que trabaja en pro de esto, que es una persona que se ha preparado como docente y a su vez su trabajo es reconocido? Sí, yo siento que lo que pasa es que todavía desde el Estado, la mirada de esta sinergia que se da entre Estado, sociedad civil y empresa también, no se ha consolidado en su totalidad. Si bien es cierto, hay buenas como iniciativas de parte del Estado, pero que todavía no es tan concreto. Si bien es cierto, creo que ese es el problema. Es como, ok, nos reunimos, está bien, ya, ok, Estado, me reúno con sociedad civil, vemos qué pasa, pero, ok, solamente se queda a veces ahí nada más, en escritos, ok, nos comprometemos a esto, o vamos a hacer esto, pero a veces, más allá, con este tema no hay. O sea, yo siento que aún falta como por parte del Estado esta mirada de cómo hacemos sostenible esta alianza entre estos tres estándares, ¿no? De entre el Estado, sociedad civil y empresa también. A veces esta alianza no se genera de la manera que nosotros querramos también. Entonces, creo que también esa es una gran problemática que pasa. Si bien es cierto, como te digo, está como hay espacios, pero falta eso. Falta que el Estado realmente tome en cuenta, pero más allá del papel, ¿no? Que en la práctica se cumpla realmente. Porque nos ha pasado ya en varios espacios, en cada año se acuerdan cosas y que al siguiente no se llegan a ser tan concretas, ¿no? Y esto es porque también hay falta de voluntad política, ¿no? Y también el tema de jóvenes, si bien es cierto, tenemos una Secretaría Nacional de la Juventud en el Perú, no está tan representativa porque después de todo hay otros también como otros jóvenes que son también independientes, que no necesariamente son como jóvenes organizados que también hacen cosas. Entonces, creo que falta también incorporarlos a ellos y falta también que se visibilice el trabajo que otras personas también estén haciendo, no solamente las organizaciones que estén organizadas y quizás reconocidas por la Secretaría Nacional de la Juventud. Entonces, creo que por eso hay ese desbalance porque si bien es cierto hay como demasiada población vulnerable y que atender, ¿no? Y la demanda es como demasiada, pero hay como una parte nada más que se atiende y es como falta lo demás. Como te digo, está bien que se den estos espacios, pero todavía falta que sea sostenible estas alianzas, porque si no hay esa sostenibilidad por parte del Estado y que estén cambiando las políticas de cada cierto tiempo cuando entre en otro mandatario, y más en el Perú, donde últimamente han estado como vacando presidentes, entonces con esta crisis política,
pues no suma tampoco. No es como, ok, ya tú tienes 5 años de gobierno, a partir de ellos generemos ciertas políticas, ¿verdad? Pero como claro, es como duras un año o menos de 2 años, te cambian de presidente, cambian nuevamente, cambian ministros, entonces va cambiando mucho y creo que eso también nos ha jugado bastante en contra en los avances, no solamente en temas de juventudes, en temas de educación, sino también en temas de salud, de trabajo, ¿no? Y de otras índoles. Creo que eso falta y esperemos pues tener esta sostenibilidad y en concreto por parte de estas tres aristas que te comento, ¿no? Estado, sociedad civil y empresa también, que creo que también es responsable de poder contribuir al desarrollo sostenible, a la visión país también. No solamente el Estado, no solamente los ciudadanos, también las empresas. Ahora, agendas y proyectos de la organización. Ok, por ejemplo, ahora este año nosotros le hemos dado, como hemos vuelto nuevamente a la etapa como presencial, porque veníamos de una pandemia, entonces habíamos como, también nos teníamos que haber adaptado, porque claro, llegó la pandemia y es como paramos un rato, porque es como nadie estuvo preparado para este tema virtual. Antes de la pandemia, nuestras actividades, todas eran presenciales. Nosotros particularmente no hacíamos actividades virtuales. Pero la pandemia conllevó, ¿no? Nos obligó prácticamente a aprender también a metodologías, formas diversas, distintas, porque es muy distinto que tú des un taller de forma presencial a que des un taller de forma virtual. Entonces, y también que el acceso al público beneficiario que nosotros tenemos no tienen laptop, no tienen computadoras. Entonces, es como que no es el mismo público. Entonces, como, ok, pero llegó la pandemia y dijimos, tenemos que hacer cosas. Empezamos con nuestros conversatorios por la educación, hemos invitado especialistas para hablar de determinados temas desde el año pasado. El año pasado, este año, hemos llevado como 14 conversatorios distintos con especialistas de universidades, sociedad civil, hasta padres de familia también que se han sumado a nuestros panelistas para hablarnos sobre ciertos temas en temas educativos. Hasta estudiantes hemos invitado. Nunca o no se ha visto que se invita a estudiantes, ¿no? De educación básica regular para que sean escuchados también en espacios de transmisión abierta, ¿no? Nosotros como Activismo Social Perú hemos aperturado el espacio y dijimos, ok, tenemos como la plataforma, entonces aperturemos estos espacios en donde se le pregunte y escuchemos las voces de todos ante ciertas problemáticas. Entonces, eso de ahí el año pasado hemos empezado con los cuentacuentos en colegios, por ejemplo. Hemos ingresado de manera virtual por la pandemia también y tuvimos bastante llegada y bastante impacto con más de 7 colegios impactados, ¿no? Con más de 800 estudiantes que fueron beneficiarios de nuestros cuentacuentos. Justo el año pasado cumplíamos este tema de 200 años, celebrábamos nuestro bicentenario y en ese sentido, cuán importante es ese tema de ciudadanía, de conocer esta mirada de la reflexión de, ok, ha pasado 200 años, pero ¿a dónde vamos? ¿Qué más podemos esperar de nosotros y de nuestra construcción como país? Y es en ese sentido que justo en estos conversatorios se hablaba un poco de eso y de algunas figuras notables peruanas que han contribuido en esa parte del bicentenario, ¿no? Como peruanos ilustres. Y dábamos un poco a conocer de manera cívica también, porque a veces hay estudiantes que no conocen eso o que al menos en las escuelas no están como tan evidenciado o se toca en una clase, pero no. Nosotros queríamos desarrollar un poquito más. Hasta hubieron voluntarios que se disfrazaron, ¿no? Del personaje, o sea, de forma lúdica también para llegar a los niños. Entonces, vimos esos proyectos, implementamos una biblioteca virtual que tenemos ahorita, aún sigue vigente, y el año pasado dijimos, ok, vamos a implementar una biblioteca virtual. Hoy en día con la virtualidad hemos juntado más de 200 cuentos, fábulas, poemarios, ¿no? Que está de libre acceso para docentes, para estudiantes, para padres de familia. Pueden entrar el link y listo, lo descargan y pueden utilizarlo. Y nada, y hemos venido implementando eso y ahora con el programa de Aprendamos Juntos, que ya es como queremos el siguiente año llevarlo a más escala también, a otros espacios, a otros lugares con ya esta experiencia que hemos tenido en esta oportunidad en Ventanilla, en el Callao,
Y nada, ahí estamos con esos proyectos, se vienen más cosas también, pero eso es en la medida de que, nada, de que sigamos con esas mismas ganas de poder cambiar a nuestro país y aportar a la educación, ¿no? Y más que todo también beneficiar a estas sociedades o a esta población vulnerable como son los niños, niñas y adolescentes que no tienen recursos económicos y que frente a esta problemática de la pandemia se ha acentuado más todavía. Jesús, muchas gracias por este espacio. Ha sido un placer conversar contigo. Esperemos en algún momento poder estar ahí en Activismo Social Perú, conociendo de verdad todo el trabajo que se está realizando y poder prestar servicios de alguna manera, porque esta iniciativa me parece una cosa maravillosa. Agradecido sinceramente por tu participación. Gracias, Ixel. Nada, gracias más bien por el espacio. Estuvo muy bueno poder conversar y también conocer un poco de lo que vienes haciendo, ¿no? De poder entrevistar a otros líderes y ver qué es lo que se vienen haciendo. El tema de visibilizar estas iniciativas también inspiran. Justo estaba revisando un poco algunas entrevistas y me quedo con eso, con la inspiración de poder seguir haciendo cosas también. Y creo que es eso que la plataforma, que la propuesta que das es eso, de poder un poco inspirarnos y creo que está súper chévere. Gracias más bien por el espacio. Usted tiene 7 años trabajando con educación, yo tengo 3 años con este proyecto y de verdad que sé el esfuerzo que se tiene que hacer para poder estar usted como docente y yo como comunicador hoy reunidos. Así que, como les digo a todas las personas que pasan por el programa, las puertas de Más Allá de lo que vemos están abiertas cada vez que quieran o necesiten volver para visibilizar y para poder conversar de los procesos que se hace. Hermano, mil gracias nuevamente. Listo, Ixel. Muy amable. Gracias.